Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video. En este caso vamos a ver los tipos de datos. Muy bien, para este video es necesario que ustedes conozcan los términos básicos sobre las variables, constantes, etcétera, porque usaremos bastantes esos términos para guiarnos aquí. Así que si desconoces esos términos o tienes dudas acerca de eso, pues aquí estará apareciendo un video con el cual podrás ir a otro de mis videos en el cual explico eso. Pero bien, comencemos. Hablemos de los datos y los tipos de datos que existen. Así que bien, primero definamos qué es un dato y la diferencia entre dato e información. Si les pregunto qué es un dato, ustedes me dirán, pues es información. Pero no, es un concepto que suele ser bastante confundido, así que aquí lo vamos a aclarar. Primero, ¿qué es un dato? Un dato es un término que se refiere a hechos, elementos o eventos que han sido registrados. Por ejemplo, digamos el dato de la altura de alguien. La altura de esa persona va a ser nuestro dato. Por ejemplo, digamos 1,70, 1,69 o la edad de alguien. 29 años, 18 años, 20 años. Ese va a ser nuestro dato, el cual es un hecho que hemos registrado, en este caso la altura o la edad. Muy bien, ya sabemos que es un dato. Ahora veamos qué es información. Información es un conjunto de datos. En este caso la información son varios datos recopilados. Por ejemplo, digamos en un salón de clase le pedimos el nombre de un alumno, digamos que ese alumno se llama Juan, ese va a ser un dato. Pero si yo quiero saber el nombre de todos los alumnos, voy a recopilar muchos datos, todos los nombres de cada alumno. Así que eso ya sería información. Y bien, esa es la diferencia que tenemos entre dato e información. Que dato es un hecho registrado e información es un conjunto de datos, es una recopilación de varios datos. Muy bien, continuemos. Ahora que sabemos qué es un dato, veamos los tipos de datos. Estarán viendo ahorita en pantalla una pequeña imagen que he hecho en la que vemos que tenemos dos categorías. Tenemos la categoría de datos numéricos y datos alfanuméricos. Pero observemos que dentro de esas categorías hay otras dos subcategorías. Por ejemplo, dentro de los numéricos tenemos otros dos tipos, los datos de tipo real y datos de tipo entero. Y dentro de los alfanuméricos tenemos también otros subtipos. En este caso serían los datos de tipo carácter y datos de tipo cadena. No se preocupen, ya vamos a ver a fondo y con ejemplos cada uno de estos datos. Así que comencemos con la primera categoría. La primera categoría serían los datos numéricos. Y bueno, ¿qué van a ver aquí? Pues datos que tienen que ver nada más con números. Todos los datos que verán acá serán puros números. ¿Y qué tipo de números serán? Pues ahorita lo vamos a ver en las subcategorías. Comencemos con la categoría de enteros, la subcategoría de enteros. ¿Qué datos vamos a ver aquí? Van a ser números enteros únicamente. Primero recordemos qué es un número entero. Veamos un poquito el término. Los números enteros están compuestos por los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. También se cuenta el cero y además de los números naturales, también se cuentan sus negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el infinito. En los datos enteros encontraremos números naturales del 0 hasta el infinito y los negativos. Y los negativos que podrían ser del 0 hasta el infinito también. 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así. Veamos un ejemplo de cuándo vamos a aplicar este tipo de datos. Un ejemplo en el cual podríamos aplicar los números enteros es este. Digamos que una variable vamos a almacenar a la edad de alguien. Acordémonos que las edades se dicen con números enteros. Por ejemplo, digamos que alguien va a almacenar su edad y es
22 años. Observemos que el número es entero, está completo y sin fraccionar ni dividir. Ustedes no dirían su edad 22.0, eso ya sería de una forma real. Así que bien, ya sabemos que es un número entero, que es un dato entero, y terminamos la primera categoría. Ahora veamos la siguiente categoría, subcategoría. En este caso serían los datos reales. Siempre estando en los datos numéricos, ahora veremos los datos reales. Al igual que los enteros, son números, pero en este caso, los datos reales, para no confundirlos muchos, los datos reales también incluyen a los números enteros, pero mayormente lo vamos a usar cuando nosotros utilicemos algún número con decimales. Por ejemplo, digamos la altura de alguien. Alguien quiere almacenar su altura en una variable. La variable tiene que almacenar la altura y sería, digamos, 1,70. 1.70. Observemos que tenemos un número entero y un decimal. 1 y punto 70. El 70 sería nuestro decimal. Así que los datos reales mayormente los vamos a utilizar para cuando tengamos números con decimales. Muy bien, terminamos la categoría numéricos. Ahora vamos a ver la categoría de alfanuméricos. Alfanuméricos se va a referir mayormente a los caracteres entre los datos numéricos y datos alfanuméricos. Si se confunden, acuérdense de esto. Bueno, numéricos, referencia a números, y alfanuméricos, alfabeto. Acuérdense del alfabeto. Muy bien, antes de comenzar, tenemos que saber qué es un carácter. ¿Qué es un carácter? Muy bien, los caracteres son los signos gráficos, señales o marcas que se usan en la escritura. Por ejemplo, las letras con las que escriben, los números también son considerados un carácter. Por ejemplo, observen el teclado de su teléfono o el teclado de su computadora. Todos esos símbolos que ven ahí son caracteres y se dividen en tres. Tenemos los caracteres numéricos, alfabéticos y los caracteres especiales. Bueno, los numéricos son todos esos números que tienen en su teclado. Los alfanuméricos son las letras que tienen en su teclado. ¿Y cuáles son los caracteres especiales? Pues son esos símbolos que podrían ser, por ejemplo, el signo de porcentaje, el numeral, el asterisco, etc. Si les cuesta distinguir los caracteres especiales, háganse esta pregunta. Observen el símbolo y miren, pregúntense si es una letra o un número. Si no es una letra o un número, es un carácter especial. Y también como dato curioso, el espacio en blanco, también es considerado un carácter especial. Ahora que sabemos qué es un carácter y cuáles son sus tipos, ahora veamos ya qué es un dato alfanumérico. Comencemos con los datos de tipo carácter. ¿Cuáles van a ser estos? Los datos de tipo carácter son aquellos en los cuales únicamente van a usar un carácter. Por ejemplo, imaginemos que una variable va a almacenar si una persona es masculino o femenino. En este caso, digamos que se va a identificar por una F, únicamente una F de femenino o una M de masculino. Ahí tenemos nada más un carácter, una M o una F. Así que digamos que el usuario es masculino, va a ingresar una M y bueno, ya se consideraría un dato de tipo carácter. Acordémonos que los datos de tipo carácter se van a encerrar entre comillas simples. Esto siempre háganlo, porque si no el programa no se lo va a detectar. Así que acuérdense,
los datos de tipo carácter se encierran entre comillas simples. Aquí terminaríamos los datos de tipo carácter. Ahora vayamos al último tipo de dato. Ahora veremos los datos de tipo cadena. ¿Qué es un tipo cadena? Es lo mismo que los datos de tipo carácter. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no vamos a usar nada más un carácter, vamos a utilizar más de uno. Por ejemplo, imaginemos que una variable va a almacenar el nombre de un país, digamos España. Observemos que la palabra España no es un solo carácter, así que observemos que la palabra España tiene 6 caracteres, por lo cual, como tiene más de uno, es considerado un dato de tipo cadena. Y bien, los datos de tipo cadena no se encierran entre comillas simples. Los datos de tipo cadena se encierran entre comillas dobles. Y bien, ya con esto terminamos de ver todos los datos. Muy bien, ahora antes de terminar el video, quiero dejarles unos ejercicios para que practiquen lo que hemos visto en este video. Así que estarán viendo unos ejercicios en pantalla ahorita y como podrán ver, en el lado derecho tienen el enunciado. Ahí tienen un ejemplo que ya se los he terminado yo. Y bueno, lo que quiero que me hagan es que lean el enunciado y lo analicen y que después me escriban qué tipo de dato es, si es de dato cadena, carácter, entero o real. Y que luego me escriban ese dato como debería ser, así como se los he escrito yo en el ejemplo. Por ejemplo, si fuera un dato de tipo real, pues me van a escribir un número con sus decimales. Por ejemplo, como les he puesto yo, observen el ejemplo que he realizado yo. Dice la altura de una persona, ese es nuestro enunciado. Nosotros lo analizamos y vamos a decir la altura de una persona se dice con decimales, por lo cual es un dato real. Y su respuesta sería 1.70, por ejemplo. Y como tiene decimales, pues es un dato de tipo real. Eso mismo quiero que me hagan con el resto de ejercicios que les he dejado. Así que bien, les voy a pedir que le pongan pausa al video y me traten de resolver todos estos ejercicios por su propia cuenta. Una vez que los hayan resuelto, le quitan la pausa al video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y bien, comencemos a resolverlos. Tenemos el primero, la cuota mensual de un colegio. El dinero. El dinero usualmente se menciona con números decimales. Así que digamos que sería, por ejemplo, 40.00, 40 dólares. Y como lleva decimales, es un dato de tipo real. Siguiente, el nombre de una persona. Por ejemplo, el nombre de una persona. En este caso, el nombre se escribe con varios caracteres. Digamos el nombre de una chica, Miriam. Observemos que ese nombre lleva varios caracteres, por lo cual es un dato de tipo cadena. Y no olvidemos que los datos de tipo cadena se encierran entre comillas dobles. Así que no olviden colocar las comillas dobles. Y el siguiente ejemplo es peculiar. Observemos que dice el sexo de una persona. Ustedes podrían escribir solo M para masculino o F para femenino. Ya sería un dato de tipo carácter y se encerraría entre comillas simples. Pero también ustedes podrían escribir la palabra completa, femenino, masculino, y en este caso la respuesta correcta sería cadena, ya que es una palabra con más de un carácter. Así que este ejercicio tenía dos respuestas, depende cómo lo interpreten. El siguiente ejemplo dice cantidad de casas. Imaginemos que, no sé, una persona tiene 3 casas. En este caso ustedes no van a decir 3.0, sino que se dice con un número entero, 3, por lo cual sería un dato de tipo entero. Tenemos otro ejemplo, el cual dice el precio de un celular. Tengan en cuenta que, lo repito, el dinero suele mencionarse como un número real. Digamos un celular cuesta 150 dólares, escribiría 150.00, por lo cual tiene decimales, y como tiene decimales sería un dato de tipo real. Y con eso terminamos los ejercicios. Espero les haya gustado y lo más importante, les haya ayudado el video. Si es así, regálame un like y recuerda suscribirte porque estaremos subiendo más contenido para que aprendan más. Y bueno, yo me despido aquí
y nos veremos en otra ocasión.